Pero bueno, concordia es también tener contradicciones, conversar entre nosotros, creo que enriquece. Yo no creo que se pueda volver a repetir en Argentina ni en ningún país de América Latina las guerrillas que se vivieron en los años 60 y 70, porque para existir esas guerrillas necesitaban una logística y unos recursos que solo los podía facilitar el mundo soviético, que por suerte hoy ya no existe. Una influencia como la que se tuvo desde Cuba y además recursos que eran de manera inmediata. Pero lo que sí es preocupante, y hace 2 meses había estado por aquí, tuve la posibilidad de hablar con algunos jóvenes vinculados a sectores del gobierno, al camporismo sobre todo, y lo que pude notar en esos jóvenes fue, primero, están convencidos que están haciendo la revolución y que son los seguidores o el calco de nuestra generación. Y el gobierno le está prometiendo y le está haciendo creer que sí que están haciendo la revolución. Y la miseria sigue. Y cada vez hay más hambre y los problemas no se solucionan. La frustración política de esos jóvenes sí puede generar una violencia completamente descontrolada, pero que no creo que tenga las características de la guerrilla de los años 60 y 70, sino que los van a cometer actos de violencia irresponsable y lamentablemente también van a caer. Bueno, frente a esta pregunta me veo en la obligación de hacer otra que está emparentada. ¿Qué consecuencias vislumbran ustedes de no sentirse reconocidos, por su desempeño militar en el pasado? ¿Qué piensan del homenaje a Che Guevara en la Casa Rosada mientras está ausente el cuadro de Silvio Ibarzábal o del coronel Gay y de muchos militares, mucho más, inclusive líderes políticos civiles que murieron en la década del 70? ¿Vislumbran algo en el caso de no sentirse reconocidos? ¿Nani? Yo en lo personal no creo que tenga una consecuencia el que no se nos reconozca, porque el ninguneo se instaló en la República Argentina a partir del advenimiento del sistema democrático, donde se convirtió en unos pobres tontos, y lo digo con todo respeto, ¿no?, a quienes habían empuñado las armas creyendo que luchaban por un mundo mejor. Los convirtieron en jóvenes idealistas, les borraron el cerebro y les borraron la inteligencia. Y a nosotros nos ningunearon, sacándonos desde todos los tipos de reconocimiento que paulatinamente se fueron desarrollando en la República. Desaparecieron los homenajes, oficialmente. Los homenajes que se hicieron fueron homenajes motorizados por nosotros mismos, pero oficialmente no se hicieron más homenajes en conmemoración de tanta sangre derramada por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y civiles que cayeron también en esa guerra que tuvimos que padecer en los años 70. Entonces, yo no creo que haya una consecuencia, porque tampoco le importa a la sociedad. Esa es la otra tristeza que vemos. Es decir, salvo quienes están vinculados a nosotros, al resto de la sociedad está más preocupada por cómo llegar a fin de mes, está preocupada por salir de su casa y volver íntegro, está preocupada por ir a un hospital y que lo atiendan y no lo maten, está preocupada por otras cosas. Y cosas que sucedieron hace 30 o 40 años atrás desaparecieron de la agenda. Por eso no creo que tenga alguna consecuencia en los próximos tiempos, en los próximos años. Ni siquiera una sanción política. Ni siquiera una sanción política, ¿por qué? Porque la corporación política, ya lo habíamos hablado hace un rato, la corporación política es homogénea. Se reivindica a los jóvenes de la cámpora que ni siquiera estaban pensados entre sus padres y sus madres concebirlos. Se materializa en el discurso oficial, mantenido por personas que en su vida vieron un cohete de Navidad próximo a sus pies.
No hablemos de otras cosas un poco más serias. Y todo eso está en manos de ellos. Richter, acá hay una pregunta del público que dice: ¿cuántos combatientes del ERP pelearon en el Monte Tucumano? Como mínimo 70 y como máximo 200. Esos son los hombres armados y uniformados. Pero hay que pensar que por cada combatiente armado y uniformado hay probablemente 5, 6 o 7 que forman parte de todo el aparato logístico, político, etcétera, etcétera. Pero en el Monte Tucumano oscilaron entre 70 y algunas cifras dicen 200. No puedo afirmar si llegaron a esa cantidad. Y bien armados, dicho por ellos mismos, porque habían conseguido muchos fusiles FAL, muchos de la toma del batallón de comunicaciones 141. Acá hay otra pregunta del señor Federico Yang, que dice: ¿no cree que es una victoria de las Fuerzas Armadas haber convencido a los terroristas que se podía tomar el poder con los votos sin matar a nadie? ¿Quién la quiere responder? A ver. ¿Podría repetir, que no escuché? ¿No cree que es una victoria de las Fuerzas Armadas haber convencido a los terroristas que se podía tomar el poder con los votos sin matar a nadie? No. Jorge. No es una... Yo creo que yo creo, cuando hablamos de concordia, que todos tenemos que aprender a cambiar el vocabulario. ¿Por qué seguirnos llamando terroristas? ¿Por qué seguirnos llamando genocidas? Creo que tengo todo el respeto por la persona que hace la pregunta. Y lo que yo sí creo que hay que convencerse cada vez más es que no es que se toma el poder con los votos, es que los votos nos garantizan la democracia, pero para que esa democracia exista tienen que existir instituciones sólidas. Tenemos que aprender a consolidar esas instituciones que nos garanticen que la justicia es independiente, que la prensa se puede ejercer, que nadie tenga el monopolio del poder. Aquí hay gente del público que quiere aprender un poco más de historia. Entonces preguntan: ¿por qué no dicen bien claro que la represión fue ordenada y organizada por el mismo Juan Domingo Perón y después Isabel Perón? Pero no entiendo su letra, pero digamos, ¿acaso tienen que la represión fue organizada por el mismísimo Juan Domingo Perón? Perón dijo una vez en una reunión: ellos creían que yo era uno de ellos, pero yo no era uno de ellos, yo era uno de los nuestros. Se lo dijo a viejos peronistas ortodoxos, ¿no? Entonces acá hubo un momento que fue la gran simulación, hasta que el viejo llegó, y he dicho esto con mucho cariño, hasta que el viejo llegó e intentó poner las cosas en orden. Y al poner las cosas en orden, recuerdo las directivas del 1 de octubre del 73, donde había que terminar con la infiltración marxista dentro del movimiento. Eso lo ordenó Perón. ¿Qué sentiste, Labraña, el día que conociste en la contratapa del diario La Opinión esas directivas que a lo mejor te tocaban de cerca o de lleno? Me indignaron. En principio, yo quiero decirte que me quedó en el tintero varias cosas, fui juntando las cosas que iban diciendo, las preguntas y las respuestas acerca de la guerrilla. Me quedó en el tintero algunas cosas que están relacionadas a esta pregunta. Una era si podía suceder nuevamente un proceso guerrillero. La otra era, digamos, acerca de la influencia del triunfo militar sobre convencer a los sectores rebeldes o guerrilleros de acudir a las urnas.
Lo primero que quiero preguntar con respecto a esa victoria, ¿quién ganó? Eso se lo pregunto a todos ustedes. ¿Quién ganó la guerra? ¿La ganaron los militares que están acá? ¿La ganamos nosotros la guerra? ¿Quién ganó esa guerra? Miren cómo está el país, destruido. Entonces nosotros perdimos la guerra y los militares perdieron la guerra porque la Argentina perdió la guerra. Con respecto a la pregunta anterior, después te consigo con lo de Perón si querés. Con respecto a la pregunta anterior, no es posible que suceda un movimiento guerrillero, porque sería una farsa. Nosotros, cuando surgimos, ¿alguno de ustedes también se preguntó alguna vez cómo surgimos nosotros? Yo soy de carne y hueso, está bien, estoy manchado, pero soy de carne y hueso. Me puedo sentar en las mesas, comer como ustedes, como lo hago con muchos de ustedes. Y en esa época éramos los hijos de ustedes, porque la selva nuestra era la mesa, eran los cumpleaños familiares, éramos igual a ustedes. Entonces, ¿qué nos convirtió en enemigos? Yo le decía simplemente un pequeño proceso por el cual ahora no puede suceder un nuevo movimiento guerrillero. Nosotros criamos todos, la mayoría, en familias pequeñas burguesas o familias muy adineradas. Nosotros íbamos a escuelas donde un librito, creo que de Roberto Justi, socialista, nos hablaba de educación democrática, nos hablaba del artículo 14 de la Constitución, nos hablaban de las elecciones. Y afuera golpes militares tras golpes militares. ¿Cómo no nos va a encandilar la revolución cubana? Si nosotros, cuando salimos a pelear por cosas equivocadas o no, por el regreso, el retorno de Perón, nos encontramos que los cubanos nos dan los elementos para esa lucha. Entonces, la gente que formó los cuadros guerrilleros no pueden ser formados hoy. Hoy son esperpentos, hoy son, como dirían los marxistas, lumpenproletarios. No son gente de trabajo, hijos de familias trabajadoras, de profesionales. No, son simplemente gente que está en la droga, gente que está marginada, gente pobrecita que anda con sus carros por las calles, que duerme en la calle. Quizás a esa gente pueden recolectar. Pero para hacer un proceso revolucionario, no. Porque las masas chinas, como decía él, o las masas rusas, tenían partidos de cuadros detrás. Tenían intelectuales, tenían inteligencia. Y estos no tienen inteligencia.